Bien, estimados estudiantes, muy buenos días. Una vez más damos gracias a Dios por estar aquí un día más de existencia en nuestra vida. Y no olvidemos que debemos dar siempre gracias a Dios porque Él es el dueño, dador de la vida, de la salud y de todo, y Él tiene control de todo cuanto existe en este universo. Bien, hoy día vamos a empezar el segundo trimestre con el primer tema de geometría, ¿no? Sobre triángulos. El propósito de esta clase es que conozcamos las clases de triángulo que hay, ¿no? Según los lados y según los ángulos, ya que la clase pasada hemos aprendido que un triángulo es un polígono que tiene tres lados y además también se puede formar bajo la intersección de tres puntos no colineales. Entonces, el tema de hoy es triángulos y su clasificación. Vamos a ver aquí, en primer lugar, la primera clasificación de los triángulos es según sus lados. Entonces, clasificamos primero el triángulo escaleno, ¿no? Triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados de diferente longitud. Entonces, miren, aquí tenemos que el lado AB es diferente a la longitud del lado BC y el lado BC es diferente a la longitud del lado AC. Por lo tanto, también la longitud del lado AC es diferente a la longitud del lado AB. Esto lo puedo sintetizar entonces, escaleno si AB es diferente de BC y BC es diferente a AC. Si los tres lados se cumple esta condición, entonces el triángulo es escaleno. Por acá tenemos una segunda clasificación, tenemos el triángulo isósceles. ¿Qué cosa es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es aquel que se caracteriza porque tiene dos lados de igual longitud. En este caso, AB es igual al lado BC. Si esto se cumple en un triángulo, entonces diremos que es un triángulo isósceles. Muy bien, pero además en todo triángulo isósceles se cumple que tiene dos ángulos iguales. Si este mide θ, este también mide θ. Entonces decimos medida del ángulo A es igual a θ y esto es igual a la medida del ángulo B. Ahí tenemos entonces las características, las propiedades de un triángulo isósceles. Muy bien, por acá tenemos triángulo equilátero. ¿Cuándo vamos a decir que un triángulo es equilátero? Cuando tiene sus tres lados de la misma longitud, ¿no? En este caso decimos que el lado AB es igual al lado BC y el lado BC es igual al lado AC. Entonces, si esto se cumple, el triángulo es equilátero. Muy bien, pero además tenemos que tener en cuenta esta propiedad. En todo triángulo equilátero, los ángulos miden 60 grados. No hay que olvidar, esto es muy importante para resolver problemas, ¿no? En todo triángulo equilátero, cada ángulo mide 60 grados. Bien, la segunda clasificación de los triángulos tenemos acá, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos tenemos los triángulos rectángulos, ¿no? Muy bien, ¿qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, en este caso el triángulo ABC recto en B, ¿no? Entonces, esa es la característica fundamental de un triángulo rectángulo, que siempre va a tener un ángulo recto. Entonces, yo voy a decir acá que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C debe darme 90 grados. 90 grados. Y si el triángulo rectángulo es isósceles, entonces significa que este lado es igual a este lado, entonces
En este caso, la medida del ángulo A y la medida del ángulo C miden 45 grados cada uno. En este caso, a ver, vamos a ver que alfa, el ángulo alfa más el ángulo beta debe darme 90 grados, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, las características de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿por qué hablamos de triángulos rectángulos? Porque más adelante vamos a estudiar, ¿no?, los triángulos rectángulos notables, ¿no?, aquellos cuyas longitudes son notables y los ángulos también son notables. Por ejemplo, si hablamos de un triángulo rectángulo isósceles, esto vale 45 y este ángulo beta también vale 45 grados. Pero eso vamos a estudiarlo más adelante. Por ahora solamente nos interesa poder aprender que todo triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿no?, y los ángulos agudos siempre van a sumar 90 grados. Esas son las características por ahora que nos interesa aprender. Bien, por acá vamos a estudiar los triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos se clasifican de dos formas. Aquí tenemos triángulos acutángulos. Muy bien, ¿qué cosa es un triángulo acutángulo? Un triángulo acutángulo es aquel cuyos ángulos interiores son ángulos agudos, ¿no? Son ángulos agudos. ¿Eso qué significa? Significa matemáticamente que el ángulo θ es menor que 90 grados, el ángulo alfa también es menor que 90 grados y el ángulo esto debió ser beta, vamos a diferenciarlo, ¿ya? Beta. El ángulo beta debe ser menor que 90 grados. Si los ángulos interiores de un triángulo son menores que 90, estamos frente a un triángulo acutángulo, ¿no? Entonces decimos el triángulo ABC es acutángulo. Ahí está. Entonces, triángulo acutángulo, vuelvo a reiterar, es aquel triángulo cuyos ángulos internos son menores que 90 grados. Listo. Vamos por acá a ver el triángulo obtusángulo, los triángulos obtusángulos, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer a un triángulo obtusángulo? Un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene solamente un ángulo obtuso, ¿no? Entonces aquí vemos el triángulo ABC. Tiene el ángulo θ, el ángulo alfa y el ángulo beta. Este ángulo beta es un ángulo obtuso. Quiere decir que 90 grados es menor que el ángulo beta y θ es menor que 90 grados y alfa es menor que 90 grados. Si estas características se cumplen en un triángulo, entonces estoy frente a un triángulo obtusángulo. Entonces afirmo por acá que el triángulo ABC es obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso y los otros dos ángulos agudos, ¿no?, porque son menores que 90. Bien, por acá tenemos la aplicación de un problema en base a los triángulos. Primer problema que aparece en su módulo dice: en un triángulo ABC se tiene que AB es igual a BC. Calcula la medida del ángulo ABC si la medida del ángulo BAC es 80 grados. Bien, vamos a, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para resolver este problema, hacer la gráfica. Aquí tengo el triángulo ya ABC. Muy bien. Luego vamos a vaciar los datos. Dice se tiene que AB. Entonces me están hablando de AB. ¿Quién es el lado AB? Este lado AB es igual al lado BC. Muy bien. Ahí está, estimados alumnos. Si el lado AB es igual a BC, ¿frente a qué triángulo estoy? A ver, vamos recordando. Por otro lado, ¿qué tengo por acá? Me piden hallar la medida del ángulo ABC, o sea, este angulito de acá. Es lo que me piden. Muy bien.
El ángulo BAC, o sea, este ángulo de acá, mide 80 grados. Ese es el dato que me dan. Si ese dato tengo, ya tengo el otro ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según los datos del problema, AB es igual a BC. Este triángulo tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama el triángulo? Isósceles, ¿ven? Isósceles. Entonces, miren cuán importante es la teoría. Entonces, como es isósceles, el isósceles va a tener también dos ángulos iguales. Por lo tanto, esto también me dirá 80 grados. Muy bien. Entonces, como me piden la medida del ángulo ABC, entonces esta es mi incógnita. Esa es mi incógnita. Entonces digo, X más 80 más 80, ¿cuánto debe darme? Propiedad de los ángulos interiores de todo triángulo. Esto debe darme 180 grados. Muy bien. Por lo tanto, voy a decir que X va a ser igual a 180 grados menos 160. Por lo tanto, X va a valer 20 grados. Ahí está. Eso es justamente lo que me están pidiendo. X, ¿quién es? El ángulo ABC, ¿no? El ángulo ABC. Bien, vamos a resolver por acá otro problema más. Ya tenemos el problema número 2. Calcula X. Y tengo el triángulo ABC como en la figura que observamos. Y tengo este lado AB y tengo como dato el lado BC, pero está en función de X, justamente por eso me piden calcular X. Entonces, esos son todos los datos que me dan en el gráfico, ¿no? Para la solución. A ver, así como está el triángulo, ¿puedo yo reconocer qué tipo de triángulo es? No, entonces voy a calcular primero este ángulo. Entonces voy a ponerle Y. Entonces, por el teorema de los ángulos interiores, voy a decir que Y más 30 grados más 120 grados es igual a 180. Teorema o propiedad de los ángulos internos en todo triángulo. Muy bien. De aquí voy a encontrar el valor del ángulo Y. ¿Sí? Entonces voy a decir 180 menos 30 más 120, 150 grados. De donde Y es igual a 30 grados. Ahí está. Entonces, en vez de Y voy a poner su equivalente, que es 30 grados. Muy bien. Habiendo calculado ese ángulo de 30 grados, ahora sí ya puedo identificar qué tipo de triángulo es, ¿sí o no, estimados estudiantes? Miren, este es 30 y este es 30 grados. Entonces, digo, el triángulo ABC es isósceles. ¿Por qué? Porque la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. ¿Cuánto miden? 30, 30 cada uno. Muy bien. Si es isósceles, entonces se cumple también. ¿Qué debe cumplirse? Que el lado AB es igual al lado B, al lado BC. Entonces, por esa razón, yo voy a decir que 2x menos 8 es igual a 22 menos x. Este menos x que está en el segundo miembro pasa a sumar. 2x más x es igual a 22 más 8. De tal manera que 2x más x, 3x, va a ser igual a 30. De donde x va a ser igual tercio a 1, 10 grados. Perdón, 10 unidades, ¿no? 10 unidades. Es lo que vale el valor de x. Por acá tenemos el problema número 3. Calcula x en el gráfico
si AB es igual a AC, y la gráfica que me dan es este triángulo. Muy bien. Aquí tengo identificado el triángulo ABC y que me dan como dato el ángulo exterior. El ángulo exterior. Muy bien. Por otro lado tengo dos datos, que AB es igual a AC. A ver, ¿quién es AB? AB es esta longitud. Entonces yo voy a decir AB es igual a AC, es decir, igual a este lado. Muy bien. Por acá, miren, el triángulo, entonces digo, triángulo ABC isósceles. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque AB es igual a AC. Entonces, si es isósceles, ¿cuánto mide este ángulo? También mide 3x, porque todo triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Muy bien. ¿Y eso para qué me sirve? Para poder calcular acá. Ya está. Esto lo puedo calcular. Si este es 60, ¿cuánto mide este ángulo? Del vértice A. Sería 120 grados, ¿sí o no? 120 más 60, todo sería 180. Por lo tanto, entonces digo 3x más 3x más 120 grados es igual a 180. Propiedad de los ángulos internos en todo triángulo. De tal manera que voy a tener 6x va a ser igual a 180 menos 120 grados. 6x va a ser igual a 60 grados, sacando sexta, 1x igual sexta 1, 10 grados. Entonces x vale 10 grados. Justamente es lo que me pide el valor de x. Muy bien, acá tengo un cuarto problema. Dice, calcula x está acá, sabiendo que AD es igual a DF y F es igual a EC. Muy bien, entonces miren, voy a corroborar los datos que tengo acá. AD es igual a DF, AD es este lado, es igual a DF, es igual a este lado, y FE, es decir, este lado de acá, FE es igual a EC, a este lado de acá. Muy bien. Aquí tengo algo muy importante, miren. El triángulo ADF, ¿cómo es? Es isósceles, ¿no es cierto? Porque tiene dos lados iguales, el AD y el DF. Por lo tanto, este ángulo tiene que valer lo mismo. ¿Cuánto? 40 grados. Ya tengo entonces que el vértice F vale 40 grados por ser isósceles. Por otro lado, también acá ven, el triángulo FEC tiene que el lado F es igual y el lado S es igual. Por lo tanto, también es un triángulo isósceles y este ángulo será igual a 50 grados. Muy bien, ahora sí ya me quedó para poder calcular el equilibrio. Todo este ángulo es un ángulo llano. Entonces, por ese ángulo llano voy a decir 40 grados más x más 50. Más 50 debe ser igual a 180 grados. Entonces x va a ser igual a 180 grados menos 50 más 40, 90 grados. Entonces x va a ser igual a 90 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor de x. Entonces x acá es un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto. Bien. Problema número 5. Calcula x. X está acá, mira. Ahí. Es lo que voy a calcular, ese ángulo. Tengo como dato que ese, EC, todo este lado. Todo ese lado, ese es igual a CD, es decir, a este lado de acá. Muy bien. Si este lado S es igual a CD, tengo dos lados iguales de este triángulo SDT, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Isósceles. Muy bien. Si es isósceles,
tiene que tener dos ángulos agudos iguales. Este es 25, por lo tanto, este también es 25 grados, ¿cierto? Muy bien, pero me están pidiendo el ángulo X. ¿En qué me ayudan estos dos ángulos? Fácil. Yo voy a calcular el ángulo exterior. Este es el ángulo exterior. ¿De quién? Del triángulo ECD. Entonces digo, el ángulo exterior de este triángulo ECD es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Por lo tanto, 25 más 25, esto vale 50 grados. Ya está. Entonces, el triángulo, en este caso PBC, el triángulo PBC. Entonces digo, el triángulo PBC es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo, ¿no es cierto? Rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto, justo ahí en el vértice B, recto. Entonces, si es un triángulo rectángulo, ¿cuánto deben sumar los otros dos ángulos? 90. Entonces digo, X más 50 debe darme 90. ¿Por qué? Porque con el otro 90 que yo tengo acá sería 180. Entonces X va a ser igual a 90 grados menos 50 grados. De tal manera que X es igual a 40 grados. Y ahí estaría el valor de X que me están pidiendo calcular. Bien, por acá tengo el problema número 6. Me dice, en la figura, calcular beta, si AP es igual a AQ. La figura que me dan es toda esta. Muy bien, yo puedo visualizar acá, puedo observar, estimados estudiantes, miren, ABC, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo recto, ¿no? Aquí, por el ángulo recto en B. Muy bien, sobre ese triángulo se ha trazado el segmento BQ. Entonces me están dando como dato que AP, es decir, este de aquí, este segmento, es igual a AQ, a este de acá. Entonces, el triángulo APQ es isósceles. Si es isósceles, entonces este también me diría beta. Entonces ya tendría el valor de este vértice Q, es beta. ¿Por qué? Porque el triángulo APQ es isósceles. Entonces lo único que me quedaría es calcular este vértice, la medida del ángulo A. Si yo calculo la medida del ángulo A, ya podría calcular el ángulo beta. Entonces a este ángulo A voy a llamarle X. Entonces no olvidemos en el triángulo ABC, ¿no? Voy a tener lo siguiente, que X, lo que quiero calcular, más 70 grados, ¿cuánto debe darme? Debe darme 90. ¿Por qué 90, profesor? Porque es un triángulo rectángulo, acá ya tengo 90, entonces el ángulo C y el ángulo A deben sumar 90 grados. Entonces digo, X va a ser igual a 90 menos 70. De tal manera que X vale 20 grados. Muy bien. Ya calculé el valor de X. Vale 20 grados. Muy bien, digo, entonces, ahora en el triángulo APQ, por la suma de los ángulos interiores voy a tener lo siguiente. X más 2 beta debe darme 180 grados. Muy bien. Pero este X ya lo tengo. Entonces digo 2 beta es igual a 180 menos X. 2 beta va a ser igual a 180 menos X vale 20. Sustituyendo el valor de X, 20, sería 2 beta igual 180 menos 20 sería 160 grados. Sacando mitad, tengo que beta es igual a 80 grados. Y ese es el valor
que me piden calcular. Por lo tanto, beta vale 80 grados. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí están en condiciones de resolver